Hola, sean bienvenidos un día más a mi canal. Hoy seguimos con nuestra colección de Mini Marvel y hoy es el turno de Spider-Man. Ya vamos a estar realizando este pequeño Spider-Man. Como yo les dije, esta colección mide 9 centímetros, quedan espectaculares como llavero y o también lo pueden dejar como mini figuritas. Vamos a comenzar a trabajar con nuestro hilo rojo, ya que vamos a partir por la parte de los pies, las piernitas. Así que vamos a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo vamos a realizar 10 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo y lo cerraremos con un punto deslizado. Esta es ya nuestra primera vuelta y ahora lo que vamos a hacer es tejer nuestros 10 puntos de la vuelta 2 a la vuelta 3. Hago el primer punto y lo voy a marcar, ya que siempre marcamos el inicio de cada vuelta. Ya marcamos el inicio de la vuelta 2 y vamos a tejer también la vuelta 3, los 10 puntos, y en el último punto de la vuelta 3 vamos a realizar cambio de color. En esta parte ya estoy en el último punto de la vuelta número 3 y la vamos a cerrar con el hilo azul. Ya en el último punto de la vuelta 3 vamos a cerrar con el color azul para realizar el cambio de color. Ahora vamos a comenzar a hacer nuestra vuelta número 4 y vamos a trabajar con nuestro tono azul. Marcamos nuevamente nuestro primer punto y lo que vamos a ir haciendo es tejer en el color azul de la vuelta 4 que nos corresponde ahora hasta la vuelta 7. Ya solamente vamos tejiendo nuestros 10 puntos bajos de la vuelta 4 a la 7 y también anudan estos, cortan el hilo rojo y lo anudan con el azul, ya que no vamos a ocupar el rojo. Ya, eso es lo que realizamos entonces para estas vueltas. Ya terminé de tejer hasta la vuelta 7 trabajando mis 10 puntos. Ya lo que ustedes van a hacer es realizar otra piernita exactamente igual, donde van a cortar el hilo, que aquí es la que tengo yo, que cortamos el hilo dejando una poca cantidad, y la segunda pierna ya sería esta con la que vamos a unir ambas piernas. Ya podemos retirar el marcador y lo que haremos en esta parte será realizar una cadena para hacer la unión de las piernas. Hacemos una cadena, tomamos nuestra segunda pierna y nos vamos a fijar que el cambio de color, al igual que acá, nos quede como en la parte en medio de las piernas. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es dejar el cambio de color hacia el medio y vamos a introducir nuestro crochet de esta forma para ya hacer el primer punto bajo en la pierna. Hago mi primer punto bajo de la pierna y lo que voy a ir a hacer es tejer los 10 puntos bajos de esta pierna y a la vez escondimos esta colita de hilo. Ya tengo el primer punto, así que ahora hago un punto 2 y así hasta completar los 10 puntos de esta pierna. Luego de los 10 puntos vamos a hacer un punto bajo en la cadenita que hicimos para hacer la unión de las piernas. Luego de tejer la cadenita central, vamos entonces ahora a tejer los 10 puntos de esta pierna. Ya simplemente vamos tejiendo nuestros 10 puntos en esta piernita. Luego de los 10 puntos bajos de la pierna, vamos a tejer un punto bajo sobre la cadenita que es la unión de piernas. Ahora vamos a hacer el primer punto de la pierna de la vuelta 9. Ya, esta es la vuelta 9, la marcamos, ya que la vuelta 8 fue la anterior donde hicimos la unión de las piernas. Ya acabamos de hacer la unión de las piernas y debemos tener en total 22 puntos que corresponden a 10 puntos de cada pierna, más la cadenita central que la tejimos por los dos lados y nos dieron 2 puntos más. Entonces tenemos 22 puntos en la vuelta 8 y aquí ya tengo el primer punto de la vuelta 9. Lo que haremos ahora es tejer de la vuelta 9 a la vuelta 11 nuestros 22 puntos.
Aquí ya estoy en el último punto de la vuelta 11. Ya este último punto lo vamos a cerrar con el tono rojo. Aquí vamos a realizar el cambio de color. Ya lo que vamos a hacer ahora aquí es por el primer punto, por la hebra trasera, vamos a hacer un punto raso. Ese punto no va a contar, ya no cuenta, solamente lo hacemos para el cambio de color. Y ahora en el primer punto vamos a realizar un punto bajo. Ya este va a ser el inicio, el primer punto de la vuelta 12. Ya voy escondiendo el hilito, la colita del hilo rojo, lo voy a ir escondiendo ya que no voy a cortar el hilo azul. Entonces solamente voy a esconder esta colita para firmarlo. ¿Ya? A medida que vayamos tejiendo, vamos escondiendo esta hebrita para que nos quede firme. Ya que no cortamos el azul, vamos a ir trabajando con los dos tonos sin cortarlo. Ya lo que haremos ahora para la vuelta 12 es tejer nuestros 22 puntos. ¿Ya? Recuerden que luego del 22 se van a encontrar con el punto raso y ese punto no cuenta, así que luego de los 22 pasan directo al marcador. Realizo el último punto que fue el 22 y aquí está el pequeño puntito que es el punto raso y como les digo no cuenta, así que pasamos directo al primer punto del marcador que será la vuelta 13. Ya lo que vamos a hacer para esta vuelta 13 es disminuir y vamos a realizar la secuencia de 9 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia solo la vamos a repetir 2 veces en total en la vuelta y vamos a terminar con 20 puntos. Ya hacemos 9 puntos, una disminución y repetimos la secuencia 2 veces para finalizar con 20 puntos. Ahora lo que vamos a hacer en esta parte ya es comenzar a intercalar los colores entre el azul y el rojo para formar la franja de los costados. Ya en esta parte también les recomiendo que rellenen lo que son las piernas. Ya las voy a rellenar y seguimos con las vueltas. Ya entonces con nuestras piernas ya rellenas vamos a retomar nuestras vueltas. Ahora vamos por la vuelta 14 y para esta vuelta vamos tomando atención. Seguimos con nuestro tono rojo. Vamos a realizar, vamos a hacer, tengo un punto, punto 2, punto 3 y punto 4. Ya el punto 4 lo dejamos sin cerrar y lo cerramos con el color azul. Y ahora vamos a tejer 3 puntos bajos en tono azul. En el punto 3 vamos a hacer cambio de color. Hacemos 1, hacemos punto 2 y el punto 3, este lo cerramos con el tono rojo. Ahora vamos a hacer un punto bajo con tono rojo, una disminución y realizamos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y el punto 4. Al punto 4 lo cerramos con el color azul, ¿ya? Este lo tenemos que cerrar con el tono azul. Cerramos el punto 4 con tono azul y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. Hacemos 1, 2 y hacemos el punto 3 que lo cerramos con el tono rojo. Ahora haremos un punto bajo y luego una disminución. Hago un punto y me tocaría realizar la disminución. Termino mi vuelta entonces con un total de 18 puntos. Vamos ahora por la siguiente vuelta.
Ya voy a acomodar un poquito estos hilos para que así no se me vayan enredando. Vamos ahora por la vuelta número 15 y para esta vuelta vamos a tejer nuestros 18 puntos, pero vamos a intercalar también los colores. Hacemos punto número 1 con el tono rojo, vamos a hacer punto 2, punto 3 y punto 4. Este 4 lo cerramos con el tono azul. Ya, ahora en el tono azul vamos a realizar 3 puntos bajos. Hacemos punto 1, punto 2, el 2 y el punto 3 lo cerramos con el color rojo. Ahora vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y el punto 6. El 6 lo cerramos con el tono azul. Ahora vamos a realizar 3 puntos en tono azul. Hacemos 1, 2 y el punto 3 que lo cerramos con el tono rojo. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Y terminamos entonces nuestra vuelta trabajando nuestros 18 puntos, ya nuestra vuelta 15. Vamos ahora por la vuelta 16, ya vamos a comenzar esta vuelta tejiendo 4 puntos bajos con nuestro hilo rojo. Hago punto número 1, el punto 2, punto 3 y hago el punto 4. Ya el punto 4 lo cerramos con el tono azul. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. Hacemos 1, 2 y el punto 3. Ya este punto lo cerramos con el color rojo. Ahora vamos a realizar una disminución. Y ahora haremos 4 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3 y 4. El 4 lo cerramos con el tono azul, que ya se me va quedando un poco atrás. Cerramos con el tono azul y ahora haremos 3 puntos bajos. Hacemos 1, 2 y el punto 3 que lo cerramos con el hilo rojo. Y ahora vamos a hacer una disminución con nuestro tono rojo. Y terminamos nuestra vuelta con un total de 16 puntos. ¿Ya? Recuerden en esta parte también ir rellenando a medida que vamos avanzando. Ahora para la vuelta 17 vamos a tejer nuestros 16 puntos. Hacemos punto 1 en tono rojo, el punto número 2, punto 3 y el punto 4 que lo cerramos con el tono azul. Y ahora vamos a hacer 3 puntos en tono azul. Hacemos 1, 2 y 3. Este 3 destejemos porque lo cerramos con el tono rojo. Disculpen, me había confundido un poco, pero lo cerramos con el tono rojo para que nos quede bien el cambio de color. Ahora vamos a tejer 5 puntos en tono rojo. Tengo 2, 3, 4
y el punto 5. Este lo cerramos con el tono azul. Ya, y vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y el punto 3, que lo cerramos con el tono rojo, y realizamos el último puntito rojo que nos queda, que sería el número 16. ¿ya? En esta vuelta 17 tejimos nuestros 16 puntos. Pasamos ahora a la vuelta 18. Ya en esta vuelta ya vamos solamente a trabajar con nuestro hilo de color rojo, ya no vamos a trabajar más con el azul. Ya lo que vamos a hacer ahora entonces es cortar este hilito azul, ya porque no lo vamos a ocupar más, y lo que vamos a hacer es, a medida que vamos tejiendo nuestra vuelta 18, ir escondiendo esa hebrita para firmarla. Ya lo que vamos a hacer entonces en esta vuelta es la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir por 4 veces en total y vamos a terminar con un total de 12 puntos. Ya vamos haciendo 2 puntos, una disminución, repetimos toda la vuelta y a la vez vamos escondiendo el hilo azulito, las colitas que nos quedó, para que así quede más firme. Pasamos ahora a la vuelta 19 y para esta vuelta solo vamos a tejer 12 puntos bajos. Tejeremos los 12 puntos que nos quedaron en la vuelta anterior. Ya recuerden también en esta parte ir rellenando, ya que ahora con esta vuelta ya ponemos fin a lo que es el cuerpo y en la siguiente vamos a comenzar a tejer la cabeza. Ya, así que en esta vuelta 19 solamente tejemos 12 puntos bajos. Vamos a comenzar ahora la vuelta 20 y aquí comenzamos también lo que es a formar la parte de la cabeza. Ya para esta vuelta 20 lo que vamos a realizar es aumento en cada uno de los 12 puntos que tenemos. Vamos haciendo 2 puntos por sobre cada punto. Vamos haciendo aumentos por 12 veces en total y vamos a tener en esta vuelta 20 al finalizar 24 puntos. Ya vamos haciendo 2 puntos bajos sobre cada punto bajo. Terminamos entonces nuestra vuelta con 24 puntos bajos. Vamos a pasar ahora a la vuelta 21 y en esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir por toda nuestra vuelta un total de 6 veces y vamos a finalizar con 30 puntos. Ya vamos haciendo 3 puntos, un aumento y repetimos nuestra secuencia hasta finalizar nuestra vuelta. Ya terminé mi vuelta y tengo mis 30 puntos y lo que haremos ahora para la vuelta 22 es tejer los 30 puntos y lo haremos de la vuelta 22 que nos corresponde ahora hasta la vuelta 29, ya tejiendo solamente los 30 puntos. Ya terminé de tejer hasta la vuelta 29 trabajando mis 30 puntos. Ya lo que vamos a hacer ahora es comenzar a disminuir y pasamos a la vuelta 30. Ya en esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia la van a repetir en total por toda la vuelta 6 veces en total y van a terminar con 24 puntos. Ya vamos haciendo vuelta 30, 3 puntos, una disminución, repetimos por toda la vuelta. Pasamos ahora a la vuelta 31 y para esta vuelta la secuencia que vamos a realizar serán 2 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia la vamos repitiendo en total 6 veces en la vuelta y vamos a finalizar con 18 puntos. Vamos haciendo 2 puntos bajos, una disminución hasta completar nuestra vuelta con esta secuencia. Vuelta 32. Para esta vuelta vamos a realizar la secuencia de un punto bajo, una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta un total de 6 veces y vamos a finalizar con 12 puntos. Vamos haciendo un punto, una disminución, un punto, una disminución hasta completar la vuelta. También no se olviden de echar relleno, ya que nos queda solamente esta y la próxima vuelta para ya cerrar lo que es la cabeza. Así que no olviden rellenar la cabecita al terminar esta secuencia que les indiqué.
Ya terminé de hacer mi secuencia y también, como pueden ver, ya rellené la cabeza. Ya me queda solamente hacer una vuelta más para luego los últimos puntos terminar cerrándolos con la aguja. Ya vamos por la vuelta 33 y para esta vuelta van a hacer la secuencia de un punto bajo, una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir 4 veces en total en la vuelta y terminaremos con 8 puntos, los cuales cerraremos con la aguja y el mismo hilo. Ya vamos haciendo un punto, una disminución, repetimos. Una vez que terminamos nuestra secuencia, vamos a retirar el marcador, vamos a cortar dejando una cantidad suficiente para poder cerrar y luego afirmar el cierre. Tiramos de nuestro hilo, enhebramos la aguja. Ya con la aguja enhebrada lo que vamos a hacer es ir tomando cada uno de los puntos, pero solo por la hebra de afuera. Ya vamos tomando por la hebra de afuera y luego vamos a tirar para ya cerrar esta pieza. Una vez que ya terminamos de ajustar, pasamos al ladito de donde salió nuestro hilo. Voy a sacar un poquito más acá para hacer un pequeño nudo tomando uno de los puntos. Ustedes, si quieren también este mismo hilo que yo estoy aquí escondiendo, en vez de cortarlo pueden anudarlo o dejarlo solamente en la parte central para que así les sirva para hacer luego una argollita. Ya pueden hacer una argollita en esta parte y les puede servir para luego poner la parte del llavero si lo quieren utilizar como llavero. Yo solamente lo voy a dejar como una mini figurita, así que solamente voy a hacer otro nudo más y voy a perder este hilo. Como les digo, si ustedes quieren con este mismo hilo pueden amarrar aquí la argolla para el llavero, ya así no desperdician el hilo y les sirve más. Ya lo que vamos a hacer ahora es realizar lo que son los bracitos, así que reservamos. Pasamos ahora a realizar lo que son los bracitos. Los brazos son súper sencillos de tejer, tienen muy poquitos puntos, pero lo voy a realizar porque en esta parte hacemos cambio de color, así que por eso se los voy a enseñar y no se los explico. Vamos a comenzar con nuestro hilo rojo, vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a hacer 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ajustar nuestro anillo y lo vamos a cerrar con un punto deslizado. Esta ya es nuestra primera vuelta. Ahora para la vuelta 2 y 3 vamos a tejer los 5 puntos bajos. Ya solamente vamos a tejer los mismos 5 puntos bajos de la vuelta 2 y la vuelta 3, y en la vuelta 3 en el último punto haremos cambio de color. Último punto de la vuelta 3 lo cerramos con el tono azul. Ya luego que lo cerramos, vamos ahora a pasar a la vuelta número 4. Y para la vuelta 4 vamos nuevamente a tejer nuestros 5 puntos, pero vamos a tejer la vuelta 4, la 5, la 6 y la 7. Ya voy a cortar el hilo rojo porque ya no lo voy a ocupar más y lo aprovecho de anudar con el hilo azul. Le hago unos 2 nuditos para que quede bien firme. Y ahora vamos a tejer entonces la vuelta 4 y tejemos la vuelta 4, de la 4 a la 7 los 5 puntos. Ya terminé de tejer los bracitos hasta la vuelta 7. Los brazos no van rellenos, ya, así que vamos a cortar dejando una cantidad suficiente para luego poder cerrar los bracitos y coserlos. Ya, como les digo, los brazos no van rellenos, no es necesario porque son una pieza muy pequeña. Lo que vamos a hacer ahora es darle unas puntadas aquí y vamos a ir cerrando las piezas.
solo dando unas puntaditas, espero que se entienda bien, y luego con el mismo hilo que resta vamos a coser. Enhebré la aguja para mostrarles ya por si había alguna duda, y lo que hacemos es esto, pasar de un lado al otro para ir cerrando el bracito. Vamos atravesando de un lado al otro. Ya, como es una pieza tan pequeña, con 2 pasadas ya quedó listo. Ya con este mismo hilo vamos a coser luego al cuerpo. Ya estamos listos entonces con nuestros brazos. Les quiero mostrar aquí, ya tengo avanzado porque ubiqué lo que son los ojitos. Los ojitos yo los realicé con fieltro o paño lenzi, como le dicen. Y estos ojitos yo les voy a más o menos explicar con los puntos para que más o menos sepan las medidas que les debe quedar. Ya los vamos a ubicar primeramente. La ubicación va a ser sobre la hilera 24. Encimita de la hilera 24 los van a pegar, yo los pegué. Ya vamos a ubicarlo y lo que vamos a hacer es dejarle de un ojo al otro 3 puntos de separación tienen. Y aquí el ojito abarca de esta parte hacia arriba, tiene 4 hileras de separación. Ya eso es para que sepan más o menos la largura que tiene el ojito. Y en la parte de abajo son 3 puntos bajos. Eso es para que más o menos tengan una idea del tamaño que es el ojito. Espero que lo puedan realizar con las indicaciones que le di. Ya yo no quise tejerlos porque sentí que podían verse muy toscos, así que preferí usar fieltro en 2 colores, negro y blanco. Vamos a realizar ahora lo que es la parte como de la arañita. Esta arañita no va a ser una araña perfecta ya, solamente es como para darle ese toque de la araña del traje. Voy a pasar por la parte de atrás con mi hilo de bordar y voy a sacar lo más central posible en la parte del pecho, ya aquí en esta parte. Pasamos y más o menos voy a subir como 2 hileras, ya eso va a ser como la largura, digamos, de la arañita. Y le voy a dar más o menos unas 3 pasadas, pueden darle 2, 3, 4 pasadas, digamos, de esta forma, como iban acomodando para que les quede como derechita esta parte. Y ahí le van dando unas pasadas, como 3 o 4 pasadas, para que quede más marcado. Lo que voy a hacer ahora es pasar por los hilos, pero sin tocar, digamos, la parte de los puntos, solamente tomar el hilo, las pasadas que le di, y voy a envolverlo como en la parte central. Y ahora lo que voy a realizar es como hacerle como unas patitas, pasando de la parte central hacia la parte de arriba, y es como ir formando unas patitas. Ya en mi caso sé que no está quedando tan perfecto, ya si ustedes más o menos entienden la idea, lo pueden realizar que les quede obviamente mucho más bonito. Yo voy a hacerle como algo bien sencillo, pero que más o menos se entienda que es como la parte de la araña del traje de Spider-Man. Es solamente eso. Pero como les digo, ustedes la pueden perfeccionar y pueden dejarla que queden las patitas mucho más bonitas. Pero es más o menos para que se entienda la idea, cómo lo voy a realizar. Igual les quise mostrar esta parte, ¿ya? Pese a que, como les digo, no es algo que está así súper perfecta la araña. Más que nada es como darle el toque de la arañita para que quede aquí en el pecho, ¿ya? Me voy a acomodar un poquito, pero como les digo, ustedes la pueden hacer más bonita, hacerle las patitas para que se vea más bonita. Cortamos el hilo luego que anudamos y con la aguja en la parte trasera vamos a empujar este hilo hacia la parte interna para perderlo y que ya no se note. Ahora nuevamente con hilo de bordar vamos a hacer un detalle en esta parte de aquí arriba, ¿ya? Spider-Man tiene como unos bordados negros en el rostro, pero yo le voy a hacer
algo muy leve. Ya no le voy a hacer tanto bordado. Pueden dejarlo así si ustedes quieren también, así como se ve igual bastante bonito. Pero le voy a hacer un pequeño bordadito. Voy a salir en la parte central, digamos, de los ojos. Y voy a hacer como una línea, ya, en esta parte. Ustedes pueden elegir qué tan larga quedan esa línea, la pueden hacer más corta, más larga. Voy a sacar nuevamente acá donde comencé. Y ahora voy a hacer otra línea hacia el lado de acá. En realidad voy a hacer 3 líneas solamente. Encuentro que para mí así está bien. No quiero que se vea como sobrecargado lo que es en el rostro. Paso acá nuevamente. Y hago la última línea. Paso nuevamente aquí. Y ya voy a sacar donde inicié. Para nuevamente anudar, cortar y empujar el hilo hacia adentro. Y ya estoy con mis líneas. Si ustedes quieren le hacen más figuritas, ya para mí así está bien. Incluso si lo dejáramos sin esto también se vería bien. Pueden hacerle más líneas para la forma que ustedes quieran del rostro. Y ahora vamos a pasar a los bracitos. La ubicación es muy sencillita. La vamos a dejar aquí justo donde terminamos la última vuelta con azul. En esa parte vamos a coser los bracitos. Vamos tomando puntitos del brazo y del cuerpo en esta parte azul. Así que yo voy a coser los bracitos y les muestro el resultado final. Y bueno, ya estamos listos con nuestro Spider-Man. Así es como ya queda el resultado final. Es súper sencillito de tejer, ocupa pocos materiales como les decía, así que espero que les haya gustado tanto como a mí poder tejerlo. Ya pueden ir variando los detalles, perfeccionando también la parte de la arañita como les indiqué. La pueden perfeccionar ya que para mí ahí está como... No está tan perfecta, pero se entiende más o menos la idea. Así que bueno, les dejo la invitación. Si aún no se han suscrito a mi canal, que se suscriban. Voy a seguir subiendo hermosos patrones, así que para que no se los pierdan. También si realizan mi Spider-Man, no se olviden mandarme sus fotos, etiquetarme y también mencionarme como la diseñadora de este patrón, ya que es muy importante porque así más gente conoce mi trabajo. Así que bueno, nos vemos en otro video tutorial. A continuación les dejo mis redes sociales.